Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 113. Los juegos se traducen a la vida real. Peter estaba sentado en un aula bastante pretenciosa, y su entusiasmo se desvanecía poco a poco, pues los temas eran cosas que ya había tratado. El reloj era el elemento más entretenido de la clase, pues el profesor, Cílope o como se llamara, recitaba el libro palabra por palabra, como una grabadora o un casete desgastados. También era inglés, un tema completamente aburrido para la heroína adolescente con temática arácnida. ¿A quién le importaba Shakespeare cuando podías estar aprendiendo física, biología y matemáticas para descifrar secretos de la realidad? Como mínimo, aprender sobre figuras científicas del pasado habría sido interesante, pero él y, posteriormente, toda su clase se quedaron atascados aprendiendo sobre un viejo poeta al que se le atribuía la fama de crear Romeo y Julieta con muy pocas pruebas fehacientes de que la persona que afirmaban que era realmente la hubiera creado. Lanzó un lápiz al aire y lo atrapó de inmediato. El pequeño juguete entretuvo sus reflejos absurdamente poderosos mientras algo en su interior casi se estremecía de alegría al atrapar a su presa. Hablando de presas, no había visto a Cindy por ningún lado hoy, porque nunca hubo una historia más dolorosa que esta de Julieta y su Romeo. Sicho Pops o como sea que se llamara cerró el libro abierto y sonrió felizmente a los estudiantes, la mayoría de ellos desde la perspectiva de Peter ya parecían muertos. Ese es el final de Romeo y Julieta. Una historia verdaderamente legendaria de amantes desventurados. Ahora, antes de que se vayan a las clases de defensa, les informo que tienen una semana para entregar un ensayo de 5000 palabras sobre Romeo y Julieta. El objetivo principal es explorar los temas y los esquemas poéticos de esta obra maestra. Algunos estudiantes comenzaron a quejarse, mientras que otros se emocionaron aún más, sosteniendo sus mochilas y agachándose como si se prepararan para correr. Los veo a todos más tarde esta semana. El aula entera se vació en menos de un minuto. El superhéroe, el X-Man, profesor, se desinfló y se encogió sobre sí mismo mientras Jean Grey observaba con una leve risita. Las clases de defensa eran lo máximo. A Peter le encantaba esta clase por muchas razones. Todas las mujeres usaban licra u otro equipo llamativo. Él podía hacer algo y entrenar para algo que consideraba útil, y finalmente pudo estar con Cindy más de 10 o 20 minutos en el almuerzo. Dicha mujer entró con un atuendo bastante ajustado que hizo que Peter tragara saliva audiblemente antes de darse la vuelta, con el vello de los brazos erizado. Por suerte, solo Cindy pareció notar su estado. Ella misma imitó su reacción mientras él la observaba con atención mientras lo miraba fijamente. La asombro lo invadió mientras la observaba de reojo. ¿Siente lo mismo? La pregunta y su deseo de acercarse a ella fueron intercedidos por cierta mujer, creadora de todos los juegos alucinantes del momento. Sus sentidos estaban al límite de su capacidad de alerta ante el peligro mientras observaba a la mujer brillante subirse al podio, rodeada de una luz rosa dorada y un poder azul cobalto. Fue un aplauso que inicialmente los había silenciado a todos, un relámpago, mientras el profesor Ororo descendía lentamente del cielo. ¿Qué tal, chicos? La voz de Freya resonó en sus oídos. Era baja, pero se extendía a lo lejos, como si les hablara a todos. Hoy haremos entrenamiento de combate. Ya sé lo que están pensando, esto es muy aburrido, ya. Adelante. Cambió de tono, como imitando el típico humor adolescente, antes de continuar, pero quiero que quede bien claro. Cualquiera que haya jugado Star Wars estará a la vanguardia. Para demostrarlo, pediré a una persona de la clase que salga y presuma.
Varios adolescentes inflaron el pecho hacia adelante mientras Peter observaba al genio creador de juegos escanear a la multitud de manera inquietante, deteniéndose de vez en cuando antes de que su mirada finalmente se detuviera en él y una sonrisa se extendiera en su rostro. No. Yo no. Peter Parker, por favor, acércate. Todos los estudiantes se giraron para observarlo, siendo Cindy la más intensa de su grupo. Tragó saliva de nuevo, esta vez con nerviosismo, mientras avanzaba lentamente. Freya centró su atención en el resto de la clase. Ororo, a su lado, fruncía el ceño mientras Peter se estremecía bajo la presión de sus sentidos. La lección de hoy será usar sus poderes para esquivar, evadir, usar sigilo o simplemente luchar. El profesor Ororo y yo supervisaremos los combates individuales entre cada uno. Son libres de elegir la táctica que deseen, les daremos una puntuación basada en la validez de la táctica elegida y el uso de su poder o poderes. Muchos en la clase levantaron la mano, siendo la mujer araña la más tímida de todas. Sí, Cindy. ¿Por qué? El juego te da ventaja. Freya sonrió antes de saltar desde su posición actual de flotación. Sus ojos se volvieron de un rojo anaranjado brillante mientras una especie de energía la envolvía. Varios estudiantes se quedaron atónitos por un segundo o dos mientras retrocedían. Peter entrecerró los ojos y encendió su propia conexión de fuerza. El resto de la clase se relajó un poco al ver que avanzaba. Todos quedaron impactados por sus acciones, incluida Cindy, sin embargo, él ignoraba por completo sus reacciones mientras se acercaba lentamente a Freya, quien observaba con absoluto desdén, interpretando su papel bastante bien. Esta es la ventaja. En lugar de huir de mi poder, pueden oponerse a él. Saben qué hacer y pueden reaccionar al poder de la fuerza. La voz de Freya se tensó al extender una mano, lanzando rayos en vibrantes arcos de color púrpura azulado, solo para ser interceptados por la mano derecha alzada de Peter. Tutaminis brilló con fuerza mientras todo ese poder se consumía. Poderes de la fuerza que se creían imposibles son bastante posibles con suficiente práctica y tiempo en el juego. Peter acaba de usar Tutaminis, una habilidad Jedi para absorber energías y dispersarlas o devolverlas. Varios adolescentes varones observaban con alegría y emoción, mientras que algunas mujeres de la clase se sonrojaron al ver a Peter resistir uno de los ataques del profesor. Por supuesto, el juego también enseña táctica, estrategia y astucia política. Imita la vida real de una forma que era imposible hasta que yo llegué. Cada acción tiene una consecuencia, y el mundo del juego permite que todos la acepten antes. Les recomiendo encarecidamente que jueguen. Ororo puso los ojos en blanco mientras Freya terminaba su discurso de ventas. Ahora, Peter, usaré todos mis poderes de la fuerza para intentar detenerte. Debes tomar esto como un intento de matarte. ¿Estás listo? El chico asintió y saltó a un lado de inmediato, mientras varias rocas alrededor del campo de entrenamiento boscoso se levantaban y caían sobre su posición anterior. Se oyó un chasquido sobre él y dio una voltereta hacia su oponente. Sus sentidos le gritaban que esquivara una vez más, cuando la misma rama que casi le había caído en la cabeza azotó el aire. El viento crujió al silbarse las hojas, la rama no chocó con nada y cayó, mientras un relámpago crepitaba con el olor a ozono. Peter usó a Tutaminis para absorber la energía mientras volteaba sobre varias ramas caídas. Instintivamente, intentó agarrar su sable de luz, pero la cadera le faltaba. La frustración por su propia estupidez lo invadió mientras empujaba a Freya hacia atrás un paso con la fuerza, pues la maestra era increíblemente poderosa en la fuerza. Volteó de nuevo antes de sentir un muro de energía de la fuerza natural impactarlo en el aire. Lo empujaron de punta a punta, deteniéndose justo delante del tronco de un árbol. Freya sonreía mientras todos los demás estudiantes jadeaban de asombro. Los adolescentes estaban obviamente enamorados de su atractiva y poderosa profesora. Mientras tanto, muchas mujeres conversaban en voz baja sobre cómo le había ido a Peter. Lo arrastraron por el aire y lo colocaron frente a Freya una vez más. Trata de no usar las mismas tácticas una y otra vez.
Hay muchos poderes de la fuerza además de tutaminis y celeridad. Intenta solucionar ese problema en el templo Jedi de Coruscant. El adolescente asintió con frustración. Freya ni siquiera respiraba con dificultad. Todo lo que había dicho era que había lidiado con una niña que intentaba jugar a ser usuaria de la fuerza. Peter reconoció que aún tenía mucho más que aprender. Cindy corrió a examinarlo, con la cara cubierta de manchas rojas, mientras intentaba no fijarse en su cuerpo ni en cómo la ropa se le pegaba a los suaves bordes de su ardiente cuerpo. Dios mío, las hormonas son dolorosas. El pensamiento se ahogó cuando se inclinó y lo abrazó. Un abrazo glorioso, sin embargo, podía sentir todo su cuerpo rozando a través de los finos uniformes deportivos que ambos llevaban, aunque quizás eso fue lo último que notó, pues percibió su preocupación, su vergüenza al hacerlo tan bruscamente, y el consuelo que sintió al abrazarlo. Todo fue demasiado para Peter mientras miraba a Freya. La mujer movía sus cejas con una enorme sonrisa extendiéndose por su rostro, se sonrojó mucho y simplemente dejó caer su cabeza en la nuca de Cindy, quien lo dejó. Bien. Ahora, todos los sensibles a la fuerza estarán bajo mi supervisión. Ororo se encargará de todos los mutantes puros. Nos enfrentaremos en nuestros propios grupos y luego tendremos una competencia combinada. El primer, segundo y tercer lugar recibirán copias gratis de Star Wars. Todos estaban súper entusiasmados y se apresuraron a formar sus grupos, divididos equitativamente. La clase duró 2 horas. Kit y Pride, Peter y Cindy consiguieron las copias gratuitas del juego. Peter le dio la suya rápidamente a una amiga de la clase, Ruth Aldine. El entrenamiento fue genial, usando palabras sencillas. Freya ayudaba constantemente a los mutantes a entrenar sus poderes en nuevas direcciones. Peter había descubierto que podía combinar sus poderes de la fuerza con su sentido arácnido y casi lograr una precognición instantánea de los ataques. Cindy no tenía la fuerza, pero aún así fue guiada. Ruth Aldine incluso había llegado al poder base de su mutación. Freya aparentemente tenía algo muy similar a las habilidades de la chica ciega. El Continental, Nueva York. Ned entró en el opulento vestíbulo del hotel. Su atuendo no combinaba del todo con las elegantes columnas de mármol blanco ni con los apliques esmaltados en oro. Al final de la entrada había un escritorio. Un hombre de piel oscura como el ébano, pero de gusto refinado, conversaba con una hermosa mujer vestida con un vestido de gala. Esta breve charla terminó con el reparto de monedas de oro en el borde del escritorio. Sus botas golpeaban el suelo con fuerza, sus pasos resonaban en la belleza arquitectónica francesa, mientras el hombre del mostrador lo observaba con indiferencia. El ascensor se detuvo tras él antes de bajar otra planta. El silencio lo estaba matando. Pronto llegó al escritorio, y el hombre, ligeramente intimidante, lo observaba con una expresión cordial. La bilis le llenó la garganta durante unos segundos antes de recuperarse. El corazón le latía con fuerza, mientras los recuerdos de su estancia en el gallinero antes de su rescate revoloteaban en su mente. «Saludos señor, ¿qué puedo hacer por usted hoy?» Ned tragó saliva que se le había acumulado en la boca por el nerviosismo. Sabía que era un agente de operaciones especiales en Star Wars, pero esto era la vida real. ¿Sería capaz de unirse a esta gente, a estos sicarios? ¿Ayudaría siquiera a su amigo a convertirse en un mejor superhéroe? Todo héroe necesitaba un compañero. La acción y los compañeros de Batman se lo habían enseñado, pero sería un buen sicario. Quiero unirme al Continental. El rostro del recepcionista se endureció y sus ojos se entrecerraron levemente. Ned apretó los puños con fuerza, mientras los nudillos de sus manos palidecían. Se había puesto en forma, entrenando durante varias semanas para mejorar físicamente. La última vez había estado gordo y no pudo escapar del FBI sin ayuda, y no permitiría que eso volviera a ocurrir. Muy bien. Haré una llamada. Desapareció por una puerta oculta tras el escritorio. El silencio volvió a apoderarse del espacio mientras miraba a su alrededor y notaba el patrón de ajedrez del mármol pulido en el suelo. Parecía que se podía jugar al ajedrez en esos suelos, y le asombraba que alguien quisiera tener ese patrón para una entrada.
El hombre regresó unos momentos después con una fachada estoica y un paso bastante despreocupado. «Señor». Ned parpadeó y se apresuró a responderle. «Ned». El hombre sonrió levemente antes de continuar. «Señor Ned, ¿podría acompañarme al atrio?». Asintió y siguió al hombre alto. Al verlo salir de la recepción, notó que el hombre llevaba 2 pistolas de 9 milímetros. En su bota sostenía un cuchillo que le pareció más largo que el de un ladrón normal, quizás un cuchillo kukri. Además, su traje era bastante formal y recatado, y los movimientos de la parte superior del torso se tensaban apenas un poco por el ritmo que había empezado. En los comandos de la República, esto era una señal reveladora de que alguien llevaba una armadura de tejido cortosis o, al menos, una armadura ligera de cierta calidad. Sus ojos escrutaron el entorno: salidas, entradas, accesos laterales, armarios. En pocos instantes, había abarcado casi toda la habitación. Si bien no era tan competente como la mayoría de los Spec Ops de la República, aún podía hacer lo básico y esto fue lo primero que le enseñaron después de calificar para el entrenamiento de Spec Ops en el campo de sus clases. Una puerta secreta se abrió y la calidez se encontró con una seriedad gélida. Al parecer, toda pretensión se desvaneció a partir de ese momento, y Ned lo presenció de primera mano cuando el recepcionista pronto perdió su andar afable, adoptando en su lugar un pavoneo depredador y seguro. Señor Ned, se adentra en un mundo de sangre y violencia. La habilidad solo le llevará hasta cierto punto, el entrenamiento solo le otorgará ciertas ventajas, la dedicación le llevará a todas partes, pero también a ninguna. Aquí solo se trata de la vida o la muerte de los objetivos. Por favor, tenga esto en cuenta al hablar con él. El recepcionista se detuvo frente a una pared de ladrillos, golpeando varios antes de hacerse a un lado, con la mirada clavada como un halcón en el rostro apenas rechoncho de Ned. Que tenga un buen día, señor Ned. Con un suspiro de ansiedad y nervios cruzó la entrada. Un mundo completamente nuevo se abrió ante él justo después de hacerlo. Capítulo 114. El Reino Unido. El invierno azotaba con furia el Reino Unido, con vientos gélidos azotando enormes extensiones de acantilados naturales y ondulantes colinas. Los bosques milenarios se agitaban y crujían bajo el gélido clima, mientras la suave nieve caía plácidamente del cielo. Los búhos ululaban y surcaban el cielo, cazando e entregando mensajes. Mezclados con la naturaleza, se encontraban enormes ciudades y grandes aldeas que resonaban con el rugido de la industria automotriz. Ciudades enteras de humanos esperanzados, y posiblemente incluso extraterrestres, todos trabajando por un futuro que desconocían, pero que anhelaban para su descendencia o, en algunos casos, para sí mismos. Sobrevolando este paisaje místico, activo y vibrante, no pude evitar suspirar de satisfacción. Como líder oficial de Australia, me encontraba visitando la patria de la sociedad que gobernaba. Supuestamente recaía sobre mí una enorme responsabilidad: representar a Australia, a su gente y, obviamente, al Ministerio de Magia australiano. Arqué las cejas, pues toda la conversación con el ministro de magia, un tal Alena Mardok, era bastante irritante. El hombre no sabía pedir nada, simplemente le decía a la gente qué hacer. Artoria casi le cortan los huevos hasta que la detuve, asustándolo con una exhibición de fuego demonio, sin varita. Hablando de mis queridas mujeres, Artoria y Yuna estaban conmigo. Susan estaba ocupada buscando a su hermano, una tarea en la que colaboraba con Elijah, Ope, Freya y Lei. Le había ofrecido ayuda, pero enseguida me recordó que no podía dejarlo todo solo porque su hermano fuera estúpido. Amaba a la mujer, pero maldita sea, era fría con su hermano cuando quería serlo. En fin, ella quería un tiempo para adaptarse a la falta de conexión con la muerte, simplemente disfrutando del sentido de comunidad del clan Uzumaki y la escuela de Javier. Yo había pasado un tiempo en la escuela hacía apenas un día. Los estudiantes eran bastante buenos, pero mi objetivo principal era pasar tiempo con la anterior diosa de la muerte. Nos acercamos un poco, pero al final ella necesitaría tiempo para sí misma. Después de todo, varios miles de años de tortura eran extremadamente difíciles de superar.
A falta de un minuto para aterrizar, un artilugio yacía sobre el escritorio de mármol, entre los lujosos asientos del jet privado. Últimamente había estado experimentando con la tecnología. Algunos incursionando en la nanotecnología, otros en los droides y sus computadoras. Sin embargo, el artefacto sobre la mesa era bastante simple, diseñado principalmente para sujetarse a la ropa normal y mantenerla caliente o fría a gusto del usuario. Sinceramente, estaba aburrido del lento modo de viajar, así que necesitaba algo que me mantuviera interesado. Por desgracia, el aire acondicionado de la cabina había sido completamente desmontado y desechado. Seguro que Nicolo me hablaría un poco sobre mi devaneo en la búsqueda de tecnología. Sonó la alarma de aterrizaje, un suave pitido entre el movimiento de los paneles bajo el avión. Los trenes de aterrizaje salían de las bodegas interiores. Exhalando, observé cómo la hermosa imagen de techos nevados e interiores tenuemente iluminados se desvanecía ante la imagen de un horrible símbolo del modernismo, un aeropuerto. Desde que absorbí la inteligencia de Red, había podido apreciar algunos de los últimos logros arquitectónicos, pero esta sensación se vio eclipsada por la ausencia de belleza artística. Todos los edificios eran austeros, sombríos y opresivos, monumentos a la absoluta falta de gusto y orgullo. Con un pequeño golpe, el avión aterrizó. Mis mujeres y yo nos quedamos de pie mientras la aeronave aminoraba la marcha lentamente. Al mirar hacia afuera, noté la cantidad de medios de comunicación dispersos por el exterior. Una procesión real esperaba justo en la salida. La Guardia Real, con sus sombreros negros y uniformes rojos, permanecía de pie, mientras que el SAS se mantenía a lo lejos. Su sigilo era lamentable para alguien como yo, capaz de detectar auras emocionales. Todo esto era bastante gracioso, o lo habría sido de no ser por la presencia de la monarca. La reina Isabel esperaba mi llegada con firmeza, con sus cuidadores sosteniéndole un paraguas sobre la cabeza mientras el segundo sostenía a sus perros. Un destello de magia se desprendió de Artoria por un instante, y giré la cabeza para observarla. Entrecerró los ojos en cierta dirección antes de recuperarse y mirarme con inocencia. ¿Qué? Sonriendo levemente, la cargué en brazos, me incliné y le di un profundo beso francés. Se retorció un poco ante mi insistente beso antes de apartarse de mí y respirar profundamente. ¿A qué se debió eso? ¿Necesito una razón para besar a mi propia reina? ¿O debería llamarte rey? Se sonrojó al instante y me golpeó suavemente, su energía apocalíptica titilando con el ataque. ¡Qué lindo! No. No necesitas una razón, pero podrías pedir permiso. Sus palabras se apagaron al verme lamerme los labios y levantar las cejas. Ni qué decir tiene, se quedó en silencio desde entonces, ruborizada mientras Yuna se reía a carcajadas. La mutante evolutiva se deleitaba con el caos de su reacción, mientras se tocaba las costillas con picardía. Disfruté de la escena hasta que la azafata me tocó el hombro y me dirigió a la escotilla de salida. Parece que todo lo bueno tiene su fin, me di la vuelta y me dirigí a la salida, esperando a que las escaleras descendieran por completo. La procesión inició un saludo formal con sus armas de fuego, y mi cuerpo se reveló al mundo entero a través de los medios de comunicación presentes. Frotándome el índice y el pulgar derechos, me aseguré de que mi verdadera forma ahora pareciera la cumbre de la belleza humana, en lugar de mi presencia divina. Todo esto, naturalmente, ocurrió antes de que se grabara el primer vídeo o imagen. Salí y observé lentamente a la multitud que tenía delante, deteniéndome en la reina, que me observaba expectante. Con una leve sonrisa, bajé las escaleras con paso firme. Al llegar abajo, avancé, manteniendo la compostura que se esperaba de mí. Mi formación como líder durante 1000 años fue de una utilidad embriagadora, ya que mi último líder en esos 1000 años fue Teddy Roosevelt. Su Majestad, le presento a la gobernante de Australia, Freya Bragisdottir, en representación de la Mancomunidad de Australia. Un maestro de ceremonias, ataviado con un traje multicolor y con múltiples banderas, anunció con una formalidad practicada.
Muchos reporteros tomaban notas y se aseguraban de que sus camarógrafos grabaran correctamente mientras me acercaba. La reina asintió mientras el primer ministro permanecía a su lado. El hombre conocido como David Cameron lucía una nariz aguileña, mientras que su expresión de permanente insatisfacción le daba un aire de austeridad practicada, rozando la petulancia. El estrés se le había grabado en el rostro, sus ojos azules estaban cargados de agotamiento, y todo el conjunto se había convertido en un rictus de rigidez forzada. Su traje estaba irritantemente impecable, su postura impregnada de una sordidez casi natural. De no ser por su posición junto a la reina, habría pensado que era un vendedor de coches usados. Se tomaron más fotos mientras Yuna y Artoria se acercaban a mí, actuando como mis secretarías y personal durante esta visita. Su Majestad, es un placer darle la bienvenida a nuestras costas. Espero que su viaje haya sido cómodo. Sonriendo amablemente, incliné la cabeza. Sí, lo más cómodo posible, y bastante hipnotizante dado el clima actual. Ojalá pudiera contemplar esta maravillosa nación durante más tiempo. Por desgracia, las obligaciones nos obligan a todos a hacer cosas que de otro modo no querríamos hacer. La reina asintió alegremente, y nuestra conversación estaba a punto de continuar cuando el sapo que era el primer ministro irrumpió y extendió sus manos grasientas. Es un placer conocerlo, Su Majestad. Me llamo David Cameron, puede llamarme David si lo desea. Su tono era bastante forzado y era obvio que intentaba obligar a los medios a publicar titulares sobre lo grandes amigos que éramos. No era de extrañar que los sensibles a la fuerza y los mutantes fueran perseguidos aquí. El gobierno estaba dirigido por este imbécil. Mucho gusto. Frunció el ceño levemente ante el brusco saludo, dejando caer la mano a un lado mientras yo miraba a la reina, la mujer completamente neutral a pesar de la intensa emoción que se enroscaba bajo la superficie de su enorme aura plateada. Esta mujer sabía de diplomacia y disciplina más que nadie que yo hubiera visto. Era impresionante. Es más, estaba enojada con el político. Tosió levemente en su mano y con gracia reanudó nuestra conversación momentáneamente abandonada, sacándola del atolladero en que Cameron la había dejado. Espero que esta visita sea fructífera y agradable. Que encuentren la más cálida hospitalidad entre nosotros y que nuestras conversaciones sean de mutuo beneficio. Solo deseo lo mismo, Su Majestad. El vínculo de Australia con nuestra patria sigue siendo fuerte, arraigado tanto en nuestro pueblo como en nuestro espíritu, aunque las recientes acciones del mundo occidental en ciertos asuntos nos han hecho reflexionar. La reina sonrió suavemente antes de apartarse ligeramente a un lado, mientras su equipo de seguridad se acercaba y abría las puertas de la limusina que iba detrás de ella. Señaló el coche con la mano, cordialmente. Maravilloso. Espero que podamos hablar de estos asuntos a fondo próximamente. Será muy enriquecedor comprender su perspectiva. ¿Le gustaría acompañarme al Palacio de Buckingham? Por supuesto, Su Majestad. Espero con ansias nuestras futuras conversaciones. Seguí sus indicaciones, mis damas detrás de mí, mientras la reina era escoltada lentamente hasta un asiento opuesto al mío. El primer ministro fue conducido a una limusina aparte. Sus miradas se posaban en el exterior del coche de la reina, con una mezcla de inquietud y asco mezclados con su visible aura emocional. En cuestión de momentos nos marchamos y la discusión se volvió más informal. Eso salió mucho mejor de lo que esperaba, considerando la desafortunada tendencia de nuestro actual primer ministro a hacer alarde de sus actos, ¿no crees, Freya? La mujer mayor se relajó en su asiento, sacó unas tazas de una nevera cercana y las llenó con un poco de whisky antes de pasárnoslas con cuidado a mí y a mis acompañantes. Dudé un momento, preocupado por ser inapropiado bebiendo cuando ella no, pero mi inquietud se disipó pronto cuando se preparó un zumo de naranja, mientras el guardia de seguridad a un lado nos observaba con atención. Tomando el vaso en mi mano, me reí entre dientes. Es como una excavadora. Me imagino que eres tú quien realmente mantiene la posición de Gran Bretaña en el gran esquema.
fingió sorpresa, con un tono sorprendentemente juguetón para una monarca. ¿Qué quieres decir? Es absurdo, sobre todo considerando que una vez fue ministro de Deportes. Dio un sorbo a su jugo, ocultando una sonrisa jovial que irradiaba de su aura, con un toque de travesura en sus ojos. Jaja, creo que tendremos muy pocos problemas en nuestras charlas, Su Majestad. En privado, por favor no te sientas obligado a aferrarte a títulos tan pesados, dijo con una suave sonrisa, yo misma estoy cansada de oírlos constantemente. Ella dejó su vaso mientras yo terminaba mi bebida, mis mujeres lentamente se fueron sintiendo más cómodas ante el tono burlón del monarca británico. Palacio de Buckingham, oficina principal, exhalé levemente mientras Elizabeth conseguía una carta de Dumbledore. Parecía que el anciano revoloteante también tenía mucha influencia en el mundo real, pues la carta llevaba el escudo de Hogwarts y la firma del jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos. La monarca frente a mí se rió levemente, sus manos agarrando delicadamente una taza de té mientras me observaba abrir la carta sobre el borde de su taza. Querida Freya Bragisdottir, espero que esta carta le encuentre bien de salud y ánimo. Es un gran placer para mí expresarle mis más cálidas felicitaciones por su nombramiento como nuevo representante de Australia ante la Confederación Internacional de Magos. Este es un cargo importante, que sin duda le ofrecerá retos y oportunidades a partes iguales, y no me cabe duda de que desempeñará sus funciones con la mayor dedicación y sabiduría. Australia ha ocupado durante mucho tiempo una posición única dentro de la comunidad mágica, y su liderazgo solo servirá para fortalecer los lazos entre nuestras naciones. El escenario internacional exige tanto discernimiento como diplomacia, y confío en que su enfoque reflejará los valores tanto de su país de origen como del mundo mágico en general. Sepan que no están solos en esta labor. La IGO es un organismo colectivo, donde el éxito de uno contribuye al éxito de todos. Espero con interés los debates que inevitablemente surgirán de su presencia y espero que su mandato genere colaboraciones fructíferas y una comprensión más profunda de las necesidades y aspiraciones de su pueblo. Lo antes posible, por favor, reúnase conmigo en las instalaciones de Hogwarts, preferiblemente en mi oficina, donde podremos discutir los asuntos en profundidad en un entorno más privado. Atentamente, Albus Dumbledore, director de Hogwarts, jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos y Brujos, jefe de Luizengamot. Parece que la comunidad mágica británica ya se ha interesado por ti, Freya. Quizás debería enviar una carta declarando que no se te debe hacer daño. Esos magos tienen una tendencia bastante alarmante a ignorar el peligro cuando les conviene, es una lástima, la verdad. Reprimí una carcajada que amenazaba con salir, divertido por sus comentarios casuales sobre el mundo mágico. No solo tenía razón, sino que también la tenía sin la imagen completa que habrían presentado las películas o los libros, de haberse publicado, claro. Su ingenio e inteligencia eran un alivio. Me hizo sentir que no era el único listo en la sala. La sala, por supuesto, era la Tierra en este escenario. Quizás una carta sea demasiado, no queremos que entren en pánico por una inquisición real sobre sus cuestionables estándares de seguridad, o sus hábitos en cuanto a magia y valentía. La reina sostenía su té en una mano, mientras que con la otra se cubría delicadamente la boca, mientras una suave risita escapaba de sus labios. Parecía una adolescente en ese momento, a pesar de su avanzada edad. Era realmente asombroso cómo podía mantener una majestuosidad tan rígida en público, y a la vez ser tan ingeniosa y despreocupada en privado. Muy bien. Esta vez escaparán de mi juicio, aunque, claro, han logrado escapar durante mucho más tiempo, pero eso no viene al caso. Muchas gracias, Isabel. Ahora, para amargar el ambiente, por desgracia, la expresión de la reina cambió rápidamente, su despreocupación se desvaneció al asumir la postura neutral y serena propia de su posición. Me observó en silencio desde detrás de su escritorio. El asunto de los mutantes, inhumanos y sensibles a la fuerza, debe abordarse.
Australia alberga actualmente a un número significativo de ellos, aquellos que jugaban a mis juegos, pero esto no los incluye a todos. Guardó silencio, dándome espacio para continuar, para aclarar más con mis palabras. Las acciones de nuestros países hermanos nos han dejado un mal sabor de boca, por así decirlo. Personalmente, considero repugnante la detención de ciudadanos, independientemente de su poder o inclinación. Esta es la postura que Australia también ha adoptado. En la actualidad, nuestro aliado más cercano es la Federación Rusa. El aura de la reina brilló, un breve destello de frialdad la recorrió antes de volver a calentarse. Dejó su juego de té y juntó las manos cómodamente sobre su regazo, con una postura ahora más estoica y serena. Entiendo. Aunque es impertinente de mi parte hablar con tanta crudeza de estos temas, sin duda me siento de acuerdo con su perspectiva, y por extensión, con la de su país, sobre estos asuntos. Guardé silencio, presintiendo que tal vez iba a extenderse más sobre sus puntos de vista. Sin embargo, este país ya no es una monarquía completa. Si bien puedo tener influencia, y quizás poder constitucional sobre algunos asuntos, no puedo revocar directamente las órdenes del Parlamento. Hacerlo sería incitar a la guerra civil, un escenario no visto desde la época de Cromwell. Exhalé lentamente y mi mirada se encontró con la de ella mientras ella tomaba tranquilamente su té una vez más. Si esta es la postura de Gran Bretaña, ¿por qué no han capturado a los magos? La reina hizo una pausa, la taza de té se detuvo justo antes de sus labios. La dejó con cuidado en su platillo, colocándola sobre la mesa de caoba. Con calma, tomó un pequeño pañuelo y se limpió los labios, luego lo dejó junto a la taza que yacía en el suelo. No hago políticas ni leyes. Esa responsabilidad recae en el Parlamento. Solo sé que votaron sobre los derechos de los mutantes, los inhumanos y los sensibles a la fuerza, y decidieron que no tienen ninguno. Abrí la boca para hablar de nuevo, pero ella levantó una mano para detenerme, sus ojos suaves pero firmes. Este asunto está bajo mi total atención y tengo planes de abordarlo. Sin embargo, es asunto mío y del Reino Unido. El deber de un líder nunca es fácil, como bien comprende. Pero si se quiere implementar un cambio, este debe provenir de quienes dirigen el país o el gobierno. Muy bien, Su Majestad. Me siento bastante fatigado por el viaje. Si me lo permite, quisiera suspender nuestra reunión y descansar un poco. Así es. Espero que esta discusión no haya perjudicado nuestra comunicación futura. Si así fuera, sería bastante decepcionante. Controlé mis rasgos, me resistí a poner los ojos en blanco y luego hice una reverencia. Claro que no, Su Majestad. Ahora, si me disculpa, ella asintió antes de que me diera la vuelta y saliera tranquilamente de la habitación. Mi cabeza procesaba todos los significados e información oculta en sus palabras. Estaba dando un paso, sin duda. Este paso parecía apuntar al aspecto político del país. No a un golpe de Estado ni a una guerra civil, sino a algo más político. Quizás esté apoyando a la oposición del actual primer ministro. Los pensamientos seguían rondando mi mente mientras mis mujeres me esperaban justo afuera de la oficina. Un mayordomo cerró la puerta atrás de mí y nos pidió que lo siguiéramos. Amor, ¿qué pasa? El tono de Artoria era bastante suave, como si intentara negociar con un tigre irracional. Ah, nada, cariño, solo la política asomando su fea cara una vez más. Me abrazó mientras caminábamos, Yuna miraba a su alrededor como si buscara algo que romper o escanear, era una cualidad bastante entrañable. En cualquier situación, siempre encontraba la manera de beneficiarse o simplemente divertirse. Hogwarts, dormitorios masculinos de Gryffindor. Harry Potter, el niño que sobrevivió, estaba sentado en su cama leyendo los estudios de transmutación mientras Edward dormía suavemente acurrucada en una percha junto a su cama. Se estremecía de vez en cuando al caer un rayo en el bosque prohibido, no muy lejos. Desde pequeño le temía a los rayos. El cinturón de su tío emitía un sonido inquietantemente similar. La sensación del cuero y el metal aún la sentía en todo el cuerpo.
A pesar de sus esfuerzos por profundizar en sus conocimientos, la deprimente idea de que tendría que regresar con sus odiosos parientes, sufrir a manos de ellos durante las vacaciones antes de regresar a Hogwarts. Se encorvó sobre su libro y miró las cortinas que separaban su cama de las de sus compañeros, a solo unos metros de distancia. Las sombras jugaban entre ellas y le producían escalofríos. La sensación de humedad y muerte aún persistía en su conciencia tras su pelea con el basilisco. Espero que el año que viene sea mejor que este. Capítulo 115. Hogwarts el viejo tonto. Pasar una noche en el palacio sin duda había sido la experiencia más lujosa que jamás habíamos tenido. La cena estuvo exquisita y el servicio, sumamente profesional. Y eso sin mencionar la ingeniosa compañía de Elizabeth y su familia. Yuna se lo había pasado genial jugando con algunos niños, sobre todo cuando demostró su habilidad para tener orejas de gato. Desde entonces, se convirtió en su persona favorita de la sala. Artoria había estado bastante callada, de un humor sombrío y deprimido, considerando la situación en la que nos encontrábamos y su relación con su historia personal. Me había estado diciendo que no podía sentir a Avalon, algo que la preocupaba y a mí me frustraba un poco, ya que no podía solucionarlo sin tomar medidas drásticas. Estiré los músculos mientras Yuna y Artoria yacían a mi lado en pijamas cómodos. La duende del caos que era mi adorable Yuna llevaba un pijama ajustado con detalles morados, de encaje y un toque de transparencia en los brazos. Le goteaba un poco de la boca cuando la mano de Artoria se extendió por sus mejillas. Por otro lado, mi reina sirvienta vestía un conjunto informal pero muy recatado de pijamas azules y blancos con volantes que se expandían para mayor comodidad. Sonriendo ante sus diferentes rasgos, sentí que mi piel desnuda se enfriaba un poco por la pequeña corriente de aire que parecía entrar en la habitación desde la ventilación interna. Me envolvieron con una sábana, pero eso no apaciguó mis reacciones biológicas. Gruñendo por el frío que invadía mi abrazo con mis mujeres, me teletransporté al final de la cama y toqué una pulsera en mi brazo derecho que brilló y se expandió. Pronto, todo mi cuerpo estaba cubierto por un traje femenino de un encantador tono carmesí y negro. ¿Debería ir a Hogsmeade y luego a Hogwarts? Quizás incluso podría conocer a Harry. Me pregunto si podría preguntarles a los duendes si es solo un Potter o no. Lo primero es rescatar a Peter Pettigrew y luego extraerle sus recuerdos para un pensadero, salvando a Sirius en el proceso. Reflexioné más mientras usaba amuletos básicos para cepillarme el pelo, limpiarlo, refrescarlo y luego recogerlo en una preciosa trenza a media espalda. Mi cabello estaba recogido en una trenza nórdica tradicional, común en los festivales de primavera. Esas reliquias de la muerte también están por aquí, no es realmente importante por ahora. Los Horrocruxes no son un problema con la magia que puedo hacer, un problema que puedo solucionar para Harry. Con el poder y el conocimiento residuales de ese fragmento, él también podría volverse más poderoso, tal vez. Suspirando, me acerqué a la cama y observé cómo mis mujeres se despertaban lentamente. Estaban desperezándose por toda la cama, bostezando. Sacudiendo la cabeza, junté las manos y las vestí al instante, con el pelo limpio y el cuerpo completamente libre de letargo. Vamos, tenemos que conocer gente. Solo recibí gruñidos, y Yuna, en concreto, maldijo mi nombre en voz baja. Me hizo reír un poco, lo que provocó aún más la ira del dúo que se despertaba. Me pregunto si este es el Harry Potter original o una versión de fanfic del universo alternativo. Dumbledore podría ser muy malvado en este mundo, por lo que sé, esto también me da la oportunidad de conectar el mundo mágico con el mundo muggle. Mis juegos son perfectos para esto. Una sonrisa de emoción se dibujó en mi rostro mientras mis mujeres se levantaban lentamente y se abrazaban, acurrucando la cabeza en mis pechos en un intento de volver a dormir. En un instante, nos teletransporté al salón justo afuera de nuestra habitación, desde donde las arrastré al comedor del Palacio de Buckingham. Esto será divertido de todos modos, quizás podría incluso traer de vuelta a Lily y James Potter.
Oxmeade, las 3 escobas, una llama verde se extendió a mi alrededor al contemplar el cálido interior de una posada / taberna bastante clásica. Camareras voluptuosas servían osos dorados mientras los clientes, borrachos, jugaban y gritaban. Un hombre agitó su varita y barajó las cartas de un juego de cartas antes de repartir las manos. Estudiantes del prodigioso colegio Hogwarts se desparramaban por la posada, bebiendo una bebida sin alcohol mientras charlaban entre ellos. Haciéndose a un lado, Yuna salió de la chimenea, una llamarada verde parpadeó alrededor de su ropa cuando Artoria también salió, golpeándola por la espalda y casi haciendo que ambos cayeran. Vaya. Cuidado, Artoria. El anterior rey de Avalon se sonrojó y se disculpó en voz baja mientras ambos miraban lentamente a su alrededor, ignorándolos todos debido a la actividad desenfrenada de la posada. Parecía que habíamos entrado en un momento de mucha actividad. Hola, amores, ¿por qué no exploran esta aldea? Les da la oportunidad de ver cosas, Yuna, y quizás les ayude a conectar con su hogar original, Artie. Yuna se encogió de hombros, con la emoción a flor de piel mientras se concentraba en algunas de las personas más mágicas que había a su alrededor. Claro, no hay problema conmigo, solo dame, digamos, 1 o 2 horas. Sonreí con sorna ante sus palabras. Seguiré a Yuna, me aseguraré de que no se meta en problemas, cariño. Artoria, Artie para abreviar, resopló un poco mientras veía a la mujer mutante alejarse, perdida en las mareas de su propia habilidad. La magia era una tentación demasiado grande para ella. De acuerdo. Envíame un mensaje si necesitas ayuda, ¿vale? Artie asintió antes de correr tras Yuna, quien ya estaba saliendo de la posada. Maldijo levemente, acelerando el paso al salir por la puerta de madera que se cerraba rápidamente. Frotándome la nuca, me giré lentamente para observar la habitación, sin encontrar a ninguna de las personas que quería ver. Era poco probable que Harry o alguno de los demás estuvieran allí, aunque no quería verlos en este momento. Un adulto hablando con niños desconocidos sería muy sospechoso. Bien, entonces ve a ver a Dumbledore, recoge a Peter Pettigrew antes de que me vaya y luego sácalo de su forma animaga. Informa a los aurores antes de borrar rápidamente sus recuerdos de Sirius, Lily y James, guárdalos y espera, suena bien. Sonriendo, cerré el puño de golpe, irradiando una luz arcoíris antes de ser lanzado justo fuera de los terrenos de Hogwarts, aterrizando con precisión en el camino principal hacia las puertas. El Bifrost fue increíblemente útil para eso. Aparición palideció en comparación. Se oyó un estallido al instante de aterrizar. Me giré, entrecerrando ligeramente los ojos al mirar de nuevo la escuela. Al principio, las figuras que emergieron parecían desordenadas, siluetas que se deformaban en el aire, pero en cuestión de momentos tomaron la forma adecuada. La primera era una mujer con un sombrero de bruja negro y alto, cuyo conjunto era refinado, de buen gusto y, en definitiva, de bruja. Solo podía ser la profesora McGonagall. La escocesa tenía una expresión algo cansada que estropeaba un rostro por lo demás amable. Sin embargo, lo que más destacaba era su postura, regia, noble, imponente, con esa inquebrantable y sensata actitud. Parecía alguien capaz de convertir a un duende en piedra con una mirada fulminante y luego ofrecerle té. La segunda figura era dramática. Un hombre de nariz aguileña y aspecto adusto, con una túnica de ónice que ondeaba como una nube de tormenta a su alrededor. Sacó su varita en un instante, y su cuerpo se deslizó en lo que supuse era una pose de duelo, si entrecerrabas los ojos. Sinceramente, era bastante triste. La postura era ineficaz, demasiado dependiente de la intimidación y de la suposición de que su oponente estaría por debajo de él en habilidad. Snape, obviamente. Tan sombrío como en las películas, y a juzgar por las películas, uno de los personajes más incomprendidos de toda la franquicia. Pero la última figura era otra cosa. Un poder irradiaba de él, silencioso e incuestionable. Su barba plateada le caía por debajo del pecho, trenzada con varias cuentas finas para mantenerla impecable.
Su rostro era viejo, anciano, según ciertos estándares, pero sus ojos brillaban con curiosidad e inteligencia juvenil, incluso tras el peso de los siglos. Me inquietó un poco. Dejando a un lado mi inquietud, noté que vestía una túnica colorida, una mezcla de púrpura y amarillo que contrastaba magníficamente y, sin embargo, le sentaba de maravilla. Los botones delanteros eran pequeños y precisos, y sus manos estaban juntas boca abajo justo debajo de la cintura, como si reflexionara sobre algún secreto del universo, como un Buda mago, en paz con el caos que lo rodeaba. Dumbledore. No hay duda al respecto. La señora Freya, supongo. Un placer, por fin. Avanzó con seguridad mientras su perro de presa, Snape, me observaba con desconfianza. Es más, el gruñón y viejo profesor de pociones seguía apuntándome con su varita. Al menos McGonagall era razonable, había reducido su aura mágica para igualar la de Dumbledore. La mujer me observaba de arriba abajo, como si sopesara mi poder o mi competencia. La verdad es que esto estaba resultando divertidísimo. Había leído Harry Potter de niño, había visto todas las películas e incluso había leído bastantes fanfictions de todo el mundo. Fue surrealista verlos todos en persona y también presenciar la maravilla de Hogwarts al fondo. Esto va a ser divertidísimo. Hola. Dumbledore, supongo. Snape finalmente bajó la guardia, varita abajo, pero su actitud arrogante volvió a su lugar como una túnica desgastada. Dumbledore, en cambio, simplemente asintió, con los ojos brillando con discreta diversión. En efecto, su suposición sería correcta, dijo con la voz tan serena como siempre. Aunque debo admitir que no la esperaba en Hogwarts tan pronto, señora Freya. Tenía la impresión de que seguía bastante ocupada, con la reina Muggle, nada menos. Su tono reflejaba su curiosidad ante mi repentina e inesperada aparición en su escuela. Era una emoción normal, ya que había llegado casi a toda prisa desde el Palacio de Buckingham hacía apenas 10 minutos. Elizabeth era un encanto y nos soportaría eternamente si deseábamos quedarnos, pero no quería ser una molestia demasiado larga. Además, tengo que salvar a Sirius y cumplir con algunas obligaciones del Ministerio de Magia de Australia. Sí, Elizabeth es muy complaciente. Una leve sonrisa adornó mis labios al recordar su cariño maternal por no dejar que mis damas despertaran del todo. Pero, por desgracia, tengo una sola tarea que cumplir al venir a esta hermosa nación. Suavicé el tono, intentando quizás desenvolver la conversación con fluidez. Aunque, quizás este no sea el mejor lugar para tener esta conversación. Dumbledore asintió suavemente, sin perder en ningún momento ese destello de curiosidad en sus ojos. Por supuesto, si no le importa seguirme. Tendremos esta conversación en el despacho del director. Se giró con un crujido de su túnica. El suave susurro de la tela apenas se oía por encima del viento que se filtraba por las puertas que se abrían. McGonagall lo siguió sin decir palabra, con la mirada fija en mí un instante más. Snape, por supuesto, soltó una mueca exagerada antes de seguirlos, probablemente disgustado por no haber podido hechizar algo hoy. Siguiendo su estela, cruzamos la entrada de Hogwarts. El largo puente se estrechaba rápidamente a medida que el castillo se hacía más grande en mi perspectiva. Los encantamientos y las protecciones espaciales eran cosas maravillosas, sin duda. Snape se separó del grupo tras conversar con Dumbledore, que iba delante. El hombre se alejó con paso majestuoso, en un remolino de capa y mago, llamativo pero dramático. McGonagall siguió a Albus a un lado, mirándolo con delicadeza de vez en cuando. Esto continuó mientras caminábamos hacia la puerta principal de Hogwarts, hasta que me sonrió antes de irse. Espero que disfrute de su estancia en Hogwarts, señora Freya. La mujer se agachó tras una entrada lateral, sin duda dirigiéndose a una de sus clases, o quizás a corregir los trabajos de los alumnos. Sin duda, mi aparición ha interrumpido algo importante entre los tres. Menos mal, Snape ya no me miraba con cansancio, como el emo malhumorado que era.
Señora Freya, si me permite saciar un poco mi curiosidad antes de que pasemos al tema principal de su viaje, espero mi respuesta. Claro, ¿por qué no? No es que tenga mucho más que hacer. Seguimos caminando, y su ritmo disminuyó un poco, así que ahora caminábamos uno al lado del otro. ¿Qué medio de transporte usó para llegar aquí? Fue una sensación muy peculiar, su llegada, quiero decir. Ah, eso. Me encogí de hombros. Solo un poco de magia que diseñé, me permite viajar largas distancias sin los riesgos habituales de la aparición. Sin astillas, sin náuseas, y definitivamente sin llegadas accidentales de un solo zapato. El hombre rió entre dientes ante la explicación que le di, y mi mente se tranquilizó un poco al ver que se había tomado el engaño como agua sobre el lomo de un cisne. Intrigante. Se acarició la barba al pasar por otro de los enormes salones de Hogwarts. Pinturas decoraban las paredes y asientos de todo tipo y forma decoraban con ligereza las amplias habitaciones. Los estudiantes pasaban a toda prisa, saludando al director o agachando la cabeza rápidamente antes de escabullirse. La innovación tiene su encanto, sobre todo cuando va de la mano con la sutileza. Quizás runas, o algo mucho más antiguo. Mi mente suspiró mientras mantenía mi calma y fachada. Claro que percibió el engaño, o al menos la naturalidad con la que lo expliqué. Necesito mejorar. La innovación es realmente maravillosa. Sonreí levemente, dejando entrever un ligero orgullo en mi voz. Últimamente, varias personas en Australia me han sorprendido con sus habilidades, siempre es un placer ver surgir esa clase de brillantez. ¿No es así? Asintió pensativo, con los ojos brillando con ese brillo omnipresente. Por eso dedico cada vez más tiempo a mis deberes como director que a cualquier actividad política. Era una falsificación magistral. El hombre era el mago más influyente de Gran Bretaña, formaba parte del ACME y extendía su influencia por todos los rincones del mundo mágico. Estaba actuando como una oveja, preparándose para devorar al tigre. ¿Así es como quiere jugar? Muy bien. La política es frustrante, sí, pero los magos y brujas como nosotros siempre debemos estar atentos, por si acaso un mago oscuro o algo peor acecha, ¿no crees? Su semblante se tornó sombrío, el brillo de sus ojos se desvaneció por un instante antes de reaparecer. Parecía que había tocado una fibra sensible, ahora solo necesitaba descubrir en qué punto de la trama me encontraba. Claro. Ayuda a tener gente más conectada con la política, ahorra la suciedad de tener que interactuar directamente. Seguía jugando conmigo. Supongo que es hora de quitarse la venda. Ahora, Dumbledore, por favor, no me trates como a un imbécil engreído recién instalado en un puesto cómodo dentro de un gobierno que asiste al ACME. Sé que eres activo políticamente. De hecho, te has entrometido bastante en la vida de un tal Harry Potter, si mis fuentes no me fallan, nos detuvimos justo delante del gran comedor, mientras los estudiantes a nuestro alrededor nos observaban atentamente, con una curiosidad palpable. Dumbledore me miró con los ojos entrecerrados, y yo le devolví la mirada con una sonrisa educada, pero a la vez cómplice. El silencio se prolongó, y pude sentir las miradas de los estudiantes sobre nosotros, algunos confundidos, otros preocupados por la atmósfera tensa. Por un momento, me pregunté si me había excedido. Pero entonces, Dumbledore rompió el silencio. Veo que estás bien informado. Disculpa cualquier malentendido. Se inclinó ligeramente, como si estuviera en confianza. Este es un ritual que me gusta practicar con quienes podrían representar una amenaza para mí o para los estudiantes. Ahora que has aprobado, podemos hablar con mucha más franqueza. Retrocedió con un brillo en los ojos, con las manos recogidas tras la espalda mientras se alejaba de nuevo. El anciano era sin duda un maestro de la política, a pesar de la ilusión que creaba a su alrededor. Mi vista examinó el espacio a mi alrededor y observé a muchos estudiantes comiendo en el gran comedor. Gryffindors, Slytherins, Ravenclaws y Hufflepuffs, todos disfrutando de la comida y la compañía, mientras que los que estaban más cerca de la confrontación entre Dumbledore y yo se calmaban poco a poco tras el tumultuoso enfrentamiento.
Suspirando, seguí al viejo sabio, subí las escaleras en constante movimiento y pasé junto a varios grupos de estudiantes de todas las edades que querían desayunar. Me miraron raro, por supuesto, pero no tuvieron importancia, ya que mis ojos se fijaron en un pequeño grupo de 3. Un chico con una mata de pelo negro y alborotado, gafas que le adornaban el rostro y una única cicatriz en forma de rayo en la frente, bajaba las escaleras delante de mí. Harry Potter, Harry para abreviar, como yo lo llamaría, conversaba con Hermione Granger, con sus finos dientes de conejo asomando en una sonrisa mientras sostenía un gran tomo contra el pecho. Era una mata de pelo rojo y alborotado con ojos terrosos, de un marrón oscuro. Al otro lado del niño que sobrevivió había un chico de aspecto bastante tímido, con pelo castaño oscuro y ojos ligeramente azul verdosos. Al parecer, Neville Longbottom caminaba con ellos hoy. Naturalmente, los ignoré lo más posible, simplemente seguí al director, intentando no hacer público mi reconocimiento. Pero todo esto era genial, mi corazón de Potter se aceleraba de emoción, me pregunto si podré entrar como profesor. Quizás defensa contra las artes oscuras. Quizás también pueda descubrir la maldición del año. Poco a poco, un plan se fue formando en mi cabeza. Conectaría mi apartamento con la escuela para poder hacer varias cosas a la vez. Mi trabajo oficial sería profesor, mi trabajo real sería el de creador de juegos y podría ayudar a Nicolò cuando me necesitara. Sinceramente, me sentía como un tercero en discordia cada vez que asistía a las reuniones entre él y Margulis. Esto funcionaría bien y, además, me daría un pequeño motivo para entrometerme. Maravilloso, se lo comentaré a Dumbledore. Después de la última conversación, supongo que querrá tenerme cerca de todas formas. Probablemente solo querrá que demuestre mi destreza mágica defendiéndome de criaturas oscuras, fácil, ya que soy una diosa, jeje. Fin del capítulo 115.